Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Que tu nombre sea proclamado con poder. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque tú en verdad eres bueno en todo tiempo, porque toda bendición viene de ti. Padre, que podamos aferrarnos fuertemente al pacto eterno de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz. Gracias porque estamos dentro del pacto de la evangelización mundial. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad. Quita todo temor, toda ansiedad, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas. Y que podamos estar mirándote solo a ti, experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que Él por su gracia cumple en nuestras vidas. La encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice la preciosa palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Padre, gracias porque siempre tú nos das tu preciosa palabra, que es alimento para nuestras almas, que es sanidad para nuestros huesos, que es espíritu y vida. Que podamos estar escuchando claramente tu voz para nuestras vidas, que podamos estar experimentando esa verdadera sanidad. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, para que a través de nosotros resplandezca la luz del Evangelio hasta lo último de la tierra y especialmente nos utilices para llevar este precioso Evangelio a los jóvenes, a los niños, a la siguiente generación. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos viviendo un tiempo de mucha dificultad y tenemos a través de Cristo todo consumado, todo solucionado. Pero la verdad que nuestra vida de fe a veces es difícil y no tenemos fuerzas, no sabemos cómo hacer las cosas. Y los primeros discípulos que tenía el Señor, que fueron escogidos por Él, que durante más de 3 años, cada día, estaban viendo los milagros que hacía, escuchaban la palabra de autoridad de Jesús y lo veían, cómo se comportaba. Aún así, realmente no funcionaba bien su vida de fe. ¿Por qué era? Porque todavía había heridas, tenían pensamientos incorrectos. Y eso es lo que nos pasa a veces, ¿verdad? Aunque amamos al Señor, es difícil para nosotros porque estamos todavía con heridas del pasado, cosas que son canales donde Satanás viene a engañarnos y no podemos salir por nosotros mismos de ahí. También tenemos un punto de vista a veces a nuestra manera, que aunque somos sinceros, realmente no funciona. Creemos a Dios, pero como estamos constantemente escuchando palabras de incredulidad, pues sin darnos cuenta, a veces también sale la incredulidad. Y así estaban los discípulos cuando el Señor fue apresado, salieron corriendo. El Señor les había dicho que tenían que apresarlo, que lo iban a llevar a la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Se lo había repetido, pero ellos, por esas heridas, por esos moldes incorrectos, todavía eran engañados. Pero el Señor no se ha equivocado con nosotros. Él nos escogió por su gracia desde antes de la fundación del mundo.
Y toda esa situación en la vida de los discípulos era realmente un proceso. Igual que nosotros, por su gracia, estamos en un proceso. El Señor resucitado los llevó al monte del Olivar. Y muchas veces aparece esa palabra a lo largo de la Escritura, ¿verdad? El monte, lugares desiertos, ríos, sitios donde el Señor obraba profundamente en sus siervos, porque son sitios que representan la concentración. Y esa palabra, aunque no aparece como tal en la Biblia, pero sí que nos habla de la concentración. Precisamente esos 40 días en el Monte del Olivar era un tiempo de concentración, de sanidad. ¿Concentración en quién? En Dios, por supuesto. En Cristo, que es solucionador de todas las cosas, que Él ha consumado todo en la cruz. Hay que estar constantemente puestos los ojos en Jesús. Ahí tenemos toda la respuesta. Por eso el Señor los llevó allí 40 días, el Señor resucitado, y estuvo a través de la palabra dándoles esa verdadera sanidad, porque la sanidad solo es a través de la palabra de Dios. En Juan 15:3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra realmente nos limpia ¿de qué? Pues de toda la oscuridad. La lámpara quita la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la verdad y la verdad que quita la mentira. Por eso es el poder de la palabra de Dios. Y allí 40 días estuvo compartiendo la palabra y especialmente les habló de la gran respuesta, del mayor deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. Por eso allí pudieron entender que Dios los había escogido, igual que a nosotros, por su gracia en este tiempo, para cumplir la evangelización del mundo. No es que la tengamos que hacer nosotros. Sería absolutamente imposible. Dios lo está haciendo, Dios lo va a hacer. Y cuando nos alineamos a su pacto, Él nos utiliza por su gracia. Porque la evangelización mundial es algo que Dios mismo hace, que tiene todo preparado, que va a cumplir hasta el final, como aparece en Mateo 24:14. Pero allí ellos lo entendieron. Y realmente entendieron quiénes eran ellos. Y es muy importante, ¿verdad? Porque siempre Satanás, a través de todas esas palabras de mentira, lo que él quiere es que no tengamos seguridad en quién somos. ¿Quién somos en Cristo? Somos hijos de Dios. Y eso es lo más precioso, lo más grandioso que nunca hubiéramos imaginado, ¿verdad? Pero es algo eterno, algo que nadie nos puede arrebatar, que nada nos puede quitar. Es un hecho eterno, somos hijos, hijas de Dios, a través de la obra completa y suficiente de Jesús el Cristo en la cruz. Somos los que han quedado, somos el remanente que por su gracia Dios utiliza en cada época para cumplir la evangelización mundial. Y en este tiempo tan especial, Dios le ha llamado a usted como ese remanente, los que han quedado, aquellos que Él está utilizando por su gracia para quebrantar toda la oscuridad, para estar proclamando el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, que se salva. Ciertamente ese es el poder del Evangelio. Por eso los discípulos allí en el monte del Olivar pudieron tener esa verdadera respuesta, porque esa es la verdadera respuesta, entender quién somos en Cristo y cuál es la dirección que Dios tiene para nuestras vidas, la evangelización mundial. Por eso ciertamente la manera de poder estar entrando, de poder superar nuestros límites humanos, salir de nuestros moldes incorrectos, de nuestras heridas del pasado, solo a través del Evangelio, para cumplir esa evangelización mundial solo a través de Jesús el Cristo. No hay otra manera. Por eso solo dentro de Cristo, concentrados en Cristo, podemos superarnos a nosotros mismos, dejar nuestro nivel humano, y ahí Dios va a obrar con poder a través de nosotros.
cómo Dios utilizó tan grandemente a Pablo. ¿Era perfecto? En absoluto. ¿Era un superhombre? En absoluto tampoco, todo lo contrario. La tradición describe a Pablo bajito, con chepa, cejijunto, no muy guapo, la verdad, y que incluso hablaba mal. Pero ¿cómo utilizó a ese hombre de esa manera tan tremenda? El secreto lo encontramos en Gálatas 2:20. Allí Pablo hace esa confesión: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo, ya no había Pablo. Pablo estaba en la cruz, había sido crucificado con Cristo y juntamente con él sepultado. Pablo ya no existía. Ya Cristo vivía en Pablo, era Cristo a través de Pablo. Y eso es realmente el verdadero evangelio. Que Cristo no solo esté en nuestras vidas, sino que Cristo reine en nuestras vidas, gobierne nuestras vidas, que sea Él a través de nuestras vidas. Eso es el verdadero evangelio, como nos muestra la palabra. Por eso, si gozamos cada día de que Cristo está con nosotros, si nos damos cuenta que somos en verdad peregrinos y extranjeros en este mundo, estamos de paso y nuestra patria es celestial. Aquí estamos de paso, por eso el poco tiempo que realmente estamos es para glorificar a Dios con nuestras vidas, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir. Por eso lo más importante que hay que hacer cada día es centrarnos en Dios, glorificarle, tomar su palabra 24 horas, estar orando delante de Dios 24 horas, agradeciendo, recibiendo la fuerza y el poder, la paz que solo Él nos puede dar, alabándole, también pidiendo perdón por nuestros pecados, por supuesto, pero con la seguridad de que a través de la obra de Jesús el Cristo tenemos seguridad del perdón de pecados. Ciertamente, si estamos 24 horas tomando su preciosa palabra, que siempre se cumple, si estamos orando 24 horas delante de cada acontecimiento, delante de cada encuentro que tenemos, realmente vamos a disfrutar el verdadero evangelio. Y de esa manera podremos estar superando los problemas de este mundo, porque la Biblia no dice que al ser hijos de Dios a través de Cristo se terminan los problemas, no dice eso. Pero sí que Cristo ya tiene toda la victoria para nosotros. Por eso, permaneciendo en Cristo 24 horas, los problemas no son problemas, son una respuesta para glorificar a Dios. Las crisis no son crisis, son una oportunidad para glorificar a Dios. Y eso es ser verdaderos testigos, ser esos conquistadores, para que a través de donde estemos la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo, se levanten las obras del reino de Dios. Por eso, en este tiempo que Dios permite, por su gracia, cada martes la Escuela del Evangelismo, a través de esta palabra tenemos que darnos cuenta quién somos en Cristo los que han quedado, aquellos que Él ha escogido para cumplir la evangelización mundial. Eso hay que hacerlo realidad, no como una teoría, que sea real en nuestro entorno directo, que esté impactando de manera real el Evangelio a través de nuestras vidas. Por eso hay que estar gozando 24 horas, es la clave, en la palabra, en la oración, es decir, en que Jesús es el Cristo, en el reino de Dios, en la llenura del Espíritu Santo. Ese es ese tiempo donde podemos estar experimentando el poder, ese tiempo más feliz, ese tiempo de agradecimiento, 24 horas. Ahí tenemos todo, y Cristo es suficiente. No hay que buscar en ningún otro sitio más, en Él tenemos todo, estamos completos, dice Colosenses 2:10. Él es nuestra porción. Y de esa manera, Él nos levanta, Él
como testigos. Aquellos que sin hablar siquiera la gente al verlos ve que Dios está con nosotros. Quieren conocer a Cristo. Eso es el Evangelio. Por eso, si estamos disfrutando esas 24 horas, ciertamente nuestro estado espiritual va a dar un cambio tremendo. Va a cambiar nuestra relación en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudios, de trabajo, 100%. Y en ese momento Dios nos va a enviar personas que Él tiene preparadas y sin hacer nada va a abrir puertas, va a dar oportunidades para poder proclamar de Cristo. En ese momento, como evangelistas, tenemos que tener preparado un mensaje conforme a la palabra, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Tenemos que tener preparado ese mensaje, que es el núcleo, la esencia de la Biblia, para poder estar hablando con la palabra, no mi pensamiento, no mi experiencia, solo Cristo. Hay que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pablo, en Atenas, sin darse cuenta, empezó a predicar con un poquito de filosofía. Él era un erudito, un gran filósofo. Y como estaba justamente en Atenas, que es la cuna de la filosofía, pues no pudo evitarlo, ¿verdad? Intentó un poquito ayudar con la filosofía. Y no funcionó muy bien. Por eso al regresar a Corinto ya él aprendió. Y desde entonces ya no fue con palabras de humana sabiduría, sino predicaba solo a Cristo y a este crucificado. Solo Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva. Es el único mensaje que nos está dando Dios para solucionar nuestros verdaderos problemas. El verdadero problema, que es estar separado de Dios. Una vez Dios obre a través de la palabra, si esa persona, porque la obra la hace Dios, recibe a Cristo, se convierte en hijo de Dios, esa persona es un bebé espiritual. No podemos dejarlo solo, ¿verdad? Hay que nutrirlo. ¿Con qué? Con la palabra. Pero por supuesto, no con cualquier palabra. Hay que poner la base. Y es lo más importante de un edificio. Porque si la base está mal, aunque el edificio sea muy alto, muy bonito, con buena apariencia, de buena calidad, si la base está mal, al final cae el edificio. Por eso, lo más importante es el fundamento. Y la piedra angular, nos muestra la palabra, es que Jesús es el Cristo. No hay otro fundamento. Y es el que tenemos que poner. Por eso, con esa persona, tenemos que quedar por lo menos 1 hora a la semana para poder estar discipulándola, para poder hacer el movimiento de la palabra, no solo de palabra, movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado. No es un estudio bíblico, no. Es un momento donde pueda experimentar a través de la palabra, de la oración, la vida y el poder de Cristo, recibir la gracia de Dios. Porque ese encuentro semanal, ese aposento alto, tiene una dirección, y es el evangelismo. Por eso, si esa persona recibe gracia a través de la palabra, tiene la conclusión de que Jesús es el Cristo, va a traer a otras personas. Sin decir nada, va a traer. Si recibe la gracia, va a buscar a otras personas, las va a llevar directamente. Y esa es la manera que nos muestra la palabra de Dios, de este movimiento del evangelismo bíblico. Por eso, en ese tiempo semanal, en ese aposento alto, hay que estar compartiendo este material de las cartas del Evangelio, que es una gran bendición, es la base del Evangelio, ahí tenemos todo. Por eso, en este día vamos a compartir por qué el hombre no puede encontrarse con Dios. La semana pasada hablamos claramente por qué el hombre no es feliz. La filosofía, los filósofos están buscando respuesta a esta pregunta existencial, que todos, yo pienso que en algún momento de sus vidas se hacen. ¿Por qué no funciona mi vida? ¿Qué pasa este mundo? Falta algo aquí, ¿verdad? Y los filósofos se esfuerzan, pasan su vida pensando en eso. ¿Por qué? La filosofía quiere dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el hombre no es feliz? La ciencia, que está avanzando tanto, lo que busca es eso, la felicidad. La tecnología que se ha disparado
busca lo mismo, que todo sea más cómodo, en definitiva, que las personas seamos más felices. ¿Y por qué todas esas cosas buscan la felicidad? ¿Por qué es? Porque son infelices. Por eso están esforzándose toda su vida para buscar la felicidad. Porque son infelices. ¿Y por qué son infelices? Solo la palabra de Dios, que es nuestro Creador, que nos ha dado su palabra, en ella aparece por qué, la razón absoluta. Porque el hombre, el ser humano, está separado de Dios. El hombre es infeliz porque está separado de Dios. Ahí está, una respuesta sencilla, ¿verdad? No es el dinero, no es el político de turno, no es el vecino o mi cuñado que me molesta. No es eso. El hombre es infeliz porque está separado de Dios. Y a consecuencia de eso ya vienen todos los demás problemas, pero es por eso. Esa es la raíz de todos los problemas. Ese problema fundamental que solo la palabra de Dios, que es verdad, nos está mostrando. Por eso tenemos que conocer muy bien la palabra, para poder transmitir la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Así que tienen que ser esas personas, esos discípulos, como dice en Juan 8:31, que permanecen en la palabra de Dios. Y fuimos creados para estar con Dios. Es un principio de la creación que aparece en Génesis 1:27. Dios es espíritu, Juan 4:24, y Él nos hizo por su gracia, con su amor, seres espirituales. Los animales, que son preciosos, no tienen parte espiritual, no pueden dar culto a Dios. Solo el hombre fue creado a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para, estando con Dios, tener la verdadera felicidad, la verdadera paz, estar verdaderamente satisfechos. Ese es el principio de la creación de Dios para el hombre. Y sigue vigente, no ha cambiado nada. Es la única manera de ser feliz. No ha cambiado. Es un principio que no ha cambiado. Solo podemos ser felices 24 horas centrados en Cristo, en su palabra, en la oración, cumpliendo su plan, glorificándole. Eso es Génesis 1:28. La misión. Ahí encontramos la verdadera felicidad. Por eso, ¿por qué el hombre no es feliz? Porque está separado de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Muy bien. Y ahora viene la pregunta de hoy. ¿Y entonces por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Pues por eso mismo, estar separado implica que está en un estado de corrupción, de depravación total, dijo Juan Calvino, en todas las áreas de su vida. No tiene fuerza, es como un secuestrado. Si secuestran a una persona, esa persona, claro que quiere volver con su familia, pero no puede. Está totalmente secuestrado. Lo tienen allí, totalmente encerrado, no puede. Pues ese es el estado de la persona separada de Dios. No puede regresar a Dios, porque está caído, atado, con su mente entenebrecida, atado por el pecado, atado por los desastres, atado totalmente por Satanás. Por eso, ¿cuál es el estado de las personas separadas de Dios? Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente hace los deseos de su padre, y su padre, si está separado de Dios, dice la palabra que es Satanás. Es decir, que la gente es esclava de Satanás. Y la gente es inconsciente, no sabe realmente de esa realidad que solo la palabra nos muestra. El mayor engaño de este Satanás, que en Apocalipsis 12:9 dice que es el engañador de todo el mundo, su mayor engaño, su mentira maestra, es que Él no existe, hacer creer que Él no existe. Incluso muchas iglesias, seminarios teológicos importantes, están diciendo en estos días que Satanás no existe. Y es un gran engaño. ¿Por qué? Porque Él es el culpable. Por eso muchas personas ocurren desgracias. ¿Y a quién le echan la culpa? A Dios. Pero el culpable es Satanás. Pero claro, como Él hace creer que no existe, toda la culpa de todas las desgracias la echan a Dios.
Por eso tenemos que prepararnos para, conforme a la palabra, poder estar proclamando la palabra, ser baluarte de la verdad, que es una de las funciones de la Iglesia. Por eso las personas están totalmente atrapadas por Satanás. Por eso caen en un estado de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Poner a alguien, algo, en primer lugar en nuestras vidas que no es Dios. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La gente busca a través de ídolos, imágenes. ¿Por qué? Dios es espíritu y es más fácil adorar algo que podemos ver, que podemos tocar. Como están separados de Dios, pues están muertos espiritualmente y buscan respuesta a través de imágenes. Pero no solo imágenes. En estos días hay muchos tipos de idolatría también, incluso las pantallas, ¿verdad? ¿Qué son las pantallas? Televisores, celulares, computadoras. ¿Cuántas horas pasa la gente delante de la pantalla? Están ahí dando culto un montón de horas, ¿verdad? Por eso ciertamente Satanás se engaña de muchas maneras y la gente en ese estado está atrapada y no puede encontrarse con Dios. Al final empiezan a tener problemas mentales. Mateo 11:28, el Señor, que sabe lo que hay en el corazón del hombre, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque sabe que una persona separada de Dios está cargada, trabajada, continuamente. Por eso la gente tiene tanto estrés, tiene tantos problemas, que al final pierde la mente o al final explota. Estos días hay muchos acontecimientos, gente aparentemente normal, gente que sin un motivo razonable explotan, cometen un crimen, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del corona se han incrementado más los problemas mentales. La gente tiene estrés, tiene miedo, tiene ansiedad por la enfermedad, pero también por la economía. Por eso la gente tiene obsesiones, divisiones, adicciones. ¿Por qué? Una persona separada de Dios no tiene paz. Y para intentar quitar el estrés, pues hace cualquier cosa, ¿verdad? Pero esas cosas muchas veces te crean adicción. Y en vez de darte respuesta realmente, te están haciendo sufrir. Por eso mucha gente cae en adicciones. Recuerdo, muchos jóvenes están teniendo problemas con los games o con las computadoras. Y salió una noticia realmente asombrosa, impactante. Un joven estaba 24 horas allí con el ordenador, con el game, 24 horas. Por supuesto, si está 24 horas, ¿cómo va a estudiar? ¿Cómo va a trabajar? No puede hacer nada, ¿verdad? Y la madre estaba desesperada, no sabía ya qué hacer con su hijo. Se le había dicho de 1000 maneras, castigándolo. No podía con él. Al final la mujer, ya desesperada, tomó un martillo y rompió la computadora totalmente, la destrozó. Estaba ya con ese estrés la mujer. El hijo, al ver esa situación, ¿qué hizo? Mató a su madre. La mató porque le había quitado su tesoro, ¿verdad? En ese estado están muchas personas totalmente con problemas mentales. Es algo real, no es algo que dice la palabra. Por supuesto es la verdad, pero tenemos que verlo a nuestro alrededor. Y eso es porque la gente está separada de Dios y no puede por ella misma volver a Dios, porque está atada totalmente. Por eso al final llegan a ponerse enfermos físicamente. ¿Por qué? Dios no nos ha dado un cuerpo para estar constantemente preocupados. Él nos creó para estar con Él y tener verdadera paz, verdadera felicidad. Pero al estar separados, la gente tiene miedo, ansiedad, y tu cuerpo al final se enferma. Y también dice la palabra que después de esta muerte física no es el final. Hay un juicio, como dice en Hebreos 9:27, y después hay dos destinos, una eternidad con Dios o una eternidad separados de Dios. Y las personas, si antes de morir físicamente no conocen a Cristo, su destino es una eternidad separados de Dios, sufriendo grandemente. Y también en ese estado
al estar sufriendo, al estar viviendo en pecado, eso totalmente afecta a su siguiente generación. En Mateo 27-25, cuando pedían a Pilatos que crucificaran a Cristo, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es lo que dijeron. El año 70, los romanos destrozaron el templo, Jerusalén, esparcieron, quitaron la nación a los judíos. Desde entonces están sufriendo muchísimo, ¿verdad? A lo largo de la historia los han perseguido, los han matado, especialmente, desgraciadamente, a través de los nazis, más de 6 millones de personas. Por eso realmente las cosas que hacemos influyen totalmente a nuestra siguiente generación, a las siguientes generaciones, a nuestros hijos. Y la gente está viviendo en ese estado. Solo la palabra, que es la verdad, nos lo está mostrando. Y nosotros tenemos que prepararnos para poder explicar claramente por qué las personas son infelices, por qué no pueden en ese estado, separados de Dios, encontrarse con Dios. Mucha gente piensa que si se esfuerzan pueden encontrar con Dios. ¿Por qué? Porque al estar muertos espiritualmente, como Dios nos creó para estar con Él, hay un vacío y hay un instinto natural. Todos tienden a buscar a Dios. Por eso, a lo largo de todo el mundo, donde hay personas, no importa que sea en la isla más remota, si hay personas allí, tienen su religión, ¿verdad? Tienen sus ídolos, tienen sus falsos dioses. ¿Por qué? Porque hay un anhelo natural. Todos fuimos creados para estar con Dios. Al estar separados hay un vacío. Pascal dijo que ese vacío solo Dios lo puede llenar. ¿Por qué es tan grande, verdad? Por supuesto, porque es un vacío espiritual. Morimos espiritualmente a causa del pecado. Por eso la gente intenta llenar ese vacío a través de falsos dioses, de ídolos. Piensan que siendo sinceros van a poder encontrarse con Dios, pero la palabra no nos dice así. Piensan que a través de la religión, y la religión es el esfuerzo del hombre separado para intentar encontrar a Dios. Pero todas las religiones tienen como estandarte las buenas obras, ¿verdad? Y es algo bueno hacer buenas obras, pero las buenas obras no tienen ningún valor para salvarnos, para solucionar nuestro verdadero problema. Por eso Pablo, aunque intentaba esforzarse a hacer buenas cosas, sufría en gran manera. No podía encontrar a Dios, no podía tener paz, estaba frustrado. Incluso pensaba que si mataba a los cristianos, que él pensaba que eran herejes, así podría encontrarse con Dios, recibir la salvación. Todo lo contrario, ¿verdad? Él estaba frustrado totalmente. Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y una persona separada de Dios, a los ojos de Dios, es pecadora. Y aunque esa persona piensa que está haciendo buenas obras, a los ojos de Dios, un pecador, ¿qué es lo que hace? Pecado. Todo lo que sale de un pecador es pecado. No tiene ningún valor para poder salvarnos, en absoluto. Son como trapos sucios de inmundicia. Eso dice la palabra. Tampoco a través de la filosofía. Como hemos dicho en la introducción, muchos filósofos pasan su vida intentando pensar cómo tengo que vivir para ser feliz. Pero las filosofías, aunque muchas de ellas no es que sean malas de por sí, pero no pueden darnos la salvación. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Colosas, en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No tiene ningún valor, porque el problema es un problema espiritual. Y la filosofía, la sabiduría humana es intelectual. No puede solucionar un problema espiritual. Porque el verdadero problema no es lo que hacemos, es lo que somos. Si estamos separados de Dios, somos pecadores.
Estamos en ese pecado original, las consecuencias. Y es como un árbol. Si un árbol tiene la raíz enferma, ¿qué frutos va a dar? Frutos estropeados, enfermos. La religión dice, bueno, arranca esos frutos y así podrás salvarte, ¿no? Pero aunque quitemos esos frutos estropeados, ¿eso es solución? No. Volverán a salir frutos estropeados, porque el problema es la raíz que está enferma. Eso es el pecado original. Ese es el problema fundamental, a través del cual han salido y salen todos los problemas. Todos vienen de ahí. Tenemos que conocerlo correctamente. Por eso la religión no puede, no tiene ningún valor, ningún poder para salvar a nadie. Es más, hace que las personas se frustren, sufran todavía más. Para poder encontrarnos con Dios, primeramente necesitamos ser salvados. Una persona secuestrada, para poder regresar allí a su casa, tiene que ser salvado, liberado. Pues es lo mismo, necesitamos ser salvados. Por eso necesitamos nacer de nuevo. No es quitar esos frutos podridos, es tener un nuevo árbol. Hay que poner un nuevo árbol con una nueva raíz. Y es lo que le dijo el Señor a Nicodemo, que era principal de los judíos, y fue de noche para que no lo vieran. Pero él tenía realmente, estaba buscando, y el Señor le dijo de frente, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Se quedó con los ojos abiertos. Señor, ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Ya soy viejo. No se hablaba de un nacimiento físico, por supuesto que no. Te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Tener un nuevo nacimiento espiritual. Y eso es lo que vino a hacer Cristo. Por eso, si no nacemos de nuevo, si no somos salvados, es absolutamente imposible poder encontrarnos con Dios. ¿Y qué es la salvación? Es ser liberado de Satanás. Es ser liberado totalmente del pecado. Es ser liberado del respaldo del infierno. Esas son las tres condiciones, las tres consecuencias de ese pecado original. Las personas separadas de Dios están bajo el poder de Satanás, están totalmente en pecado y desastres, y están totalmente con ese respaldo del infierno. Por eso es la salvación, salvarnos de ahí. Yo de pequeño, en clase de religión, escuché muchas veces que el Señor Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero, aunque es verdad, no me lo explicaron bien, o no lo entendí bien. Y pasé toda mi vida sufriendo hasta que pude realmente conocer quién era verdaderamente Jesucristo conforme a la palabra. Tenemos que entender qué es correctamente conforme a la palabra la salvación. Es cambiar totalmente nuestro destino, porque el infierno no fue creado para el ser humano. Dice la palabra en Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles. Por eso el cielo es el lugar para los hijos de Dios. Por eso, cuando los discípulos regresaron al Señor en Lucas 10:20, después de ser enviado los 70 a predicar, estaban emocionados, contentos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor dijo, alto ahí. Mirad, estar alegres no por eso no es lo importante. Estar alegres porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Estar alegres por la salvación. Y ahí tenemos que tener nuestra principal gratitud a Dios por Cristo, a través del cual hemos podido recibir esa salvación tan grande. Por eso el esfuerzo de las personas por intentar volver a Dios no funciona. Todo nuestro esfuerzo puede cambiarnos quizás físicamente, ¿verdad? Pero no puede revivir nuestro espíritu, es imposible. Ninguna persona nos puede ayudar por ella misma a revivir nuestro espíritu. Por eso la palabra de Dios enfatiza y nos muestra que el hombre está separado de Dios y a causa de eso no puede hacer nada para regresar. Pero sobre todo, la principal
dirección, el principal mensaje, la esencia, el núcleo de los 66 libros es la respuesta, la manera de Dios para poder hacer que nos encontremos con Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En ningún otro. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Napoleón, ni Alejandro Magno. Todos ellos nacieron como nosotros en pecado original, separados, en pecado, controlados por Satanás. No pueden hacer nada por sí mismos para salvarnos, incluso ni siquiera para salvarse a ellos mismos. Ellos necesitan también, o necesitaron la salvación, o necesitaban la salvación. Nosotros no podemos estar salvando a nadie. Solo Dios ha dado un nombre. Un nombre. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Solo necesita dar un nombre. Solo necesita hacer una obra. Porque en una obra Dios termina todo. Por eso Él dijo de frente nada más el hombre pecar. Génesis 3:15. Ahí dijo que iba a enviar a Cristo. Ya está. No hace falta más. Y lo repite continuamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento y lo cumple en el Nuevo Testamento. Y luego los discípulos lo experimentan en su vida y el Señor los manda a que prediquen ese único mensaje. Solo Jesús el Cristo. Hasta que Él venga, hasta que se cumpla la evangelización y el Señor venga en su segunda venida. Por eso solo Cristo. Es la manera de Dios, solo en el nombre de Jesús el Cristo, porque Jesús significa precisamente eso, Salvador. Y Él vino a salvarnos totalmente. Para poder salvarnos cumplió ese oficio, ese trabajo, esa profesión de Cristo el ungido. Y Él como Cristo cumplió 3 oficios. ¿Por qué? Porque estábamos con 3 consecuencias. Estábamos separados, por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecado, Él como el verdadero sacerdote derramó su sangre para poder perdonar nuestros pecados. Y como verdadero rey, porque estábamos bajo el poder de Satanás, Él venció a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso en Juan 19:30 el Señor dio ese grito de victoria. Consumado es. Ya está todo cumplido. Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Jesús es el Cristo, que Él ha vencido. Solo a través de Cristo, solo podemos ser salvados y regresar con Dios. Al creer en Cristo, podemos recibir esa salvación. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso a través de Cristo, Dios nos da todo en Cristo. Y es el mensaje, el único nombre que nos da Dios, en el cual es suficiente, es completo. Y ahí tenemos que estar como hijos de Dios cada día aferrados, cada día permaneciendo en Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, como esos evangelistas tan importantes que Dios ha llamado en este tiempo, que podamos estar conforme a la palabra, teniendo ese mensaje preparado. ¿Por qué las personas no son felices? Porque están separadas de Dios. ¿Por qué no pueden encontrarse con Dios? Porque al estar separadas, están caídas, atadas por Satanás, por el pecado, no tienen ninguna fuerza, ningún poder para regresar a Dios por ellos mismos. Necesitan ser salvados y solo Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador. Por eso que podamos estar cada día aferrándonos a Jesús el Cristo, cada día proclamando solo Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú ya tienes todo preparado para nosotros. Que cada día podamos aferrarnos fuertemente al pacto eterno de Jesús el Cristo. Que estés levantándonos, Señor, como esos evangelistas en este tiempo, para que en cada lugar que tú nos has puesto, tu reino se establezca a través de nosotros. El evangelio resplandezca con poder. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos. Que tu reino se establezca con poder.
que estés bendiciendo poderosamente, Dios, cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, que levantes poderosamente a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Más bendito es dar que recibir. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. Les pido que puedan estar orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.